Jóvenes, muy buenos días. Vamos a conversar acerca de la programación que teníamos el día de hoy, que se relaciona a la teoría 9, que es la relación de la estructura química con la actividad, ¿no? Más conocida como REA, ¿sí? Por sus iniciales. O SAR, ¿no? En relación a la traducción en inglés, que es Structural Activity Relation. Bien, ustedes saben de que un fármaco tiene una fase farmacéutica, tiene un mecanismo farmacocinético y también farmacodinámico, ¿no? Si es que nosotros queremos indicar más o menos qué significan cada una de estas fases, la fase farmacéutica está dada con el proceso de elaboración de la forma farmacéutica, que puede ser oral, rectal, sublingual, intramuscular, subcutánea, nasal, etc., ¿no? Estas formas tienen diferentes rutas de administración, ¿no? Ya sea la oral, la rectal, etc., y tienen que pasar por procesos de absorción. Por eso que los fármacos deben de tener una naturaleza química, ¿sí? O propiedades físico-químicas adecuadas para poder absorberse e ingresar a través de esta biomembrana, ¿no? De esta biomembrana, ya sea, por ejemplo, a nivel sublingual, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal, a nivel intramuscular, a nivel subcutáneo, a nivel nasal, a nivel tópico, por ejemplo, cuando se trata de pomadas, de geles. A nivel pulmonar tendrá que ser en forma de aerosol, ¿no? A nivel oral en forma de tabletas, jarabes, etc. Entonces, todas esas formas tienen que tener la posibilidad, por ejemplo, si es una tableta, de disgregarse, ¿sí? Disgregarse quiere decir que el principio activo se libere, ¿no? Y esté en esa forma molecular para que pueda unirse a la bicapa lipídica y absorberse hasta llegar a la circulación sanguínea, ¿no? Una vez en sangre, el fármaco ahí no es activo mayormente, ¿no? No es activo. Tiene que ingresar a la zona donde está el receptor, donde está la diana biológica, ¿no? Donde va a actuar, ¿correcto? Entonces tiene que ingresar hacia ese lugar. También tiene que atravesar una bicapa lipídica para poder ingresar a esa zona. Y una vez que interactúa con el receptor, tiene que haber una respuesta biológica, una acción farmacológica. Miren, toda esta parte es la parte farmacocinética, ¿sí? La parte farmacocinética. En otras palabras, lo que el organismo, ¿no?, le hace al fármaco. Y como aquí hay una interacción y hay una respuesta biológica, estamos en la fase farmacodinámica, que quiere decir lo que el fármaco hace al organismo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un efecto broncodilatador, que el medicamento me genere una broncodilatación, ¿sí? Tendrá que actuar sobre los alvéolos para promover esa broncodilatación. ¿Quién está ejerciendo esa acción? El fármaco, ¿no? El medicamento. Estará generando esa respuesta biológica.
Pero, ¿qué le ha pasado antes al fármaco? ¿No? ¿Qué le ha pasado antes al fármaco? Ha ingresado a la circulación, se ha combinado con alguna proteína plasmática, ha ingresado esta a un proceso metabólico, ¿sí? O sea, el organismo está metabolizando al fármaco, lo está en todo caso modificando su naturaleza química con la finalidad de eliminarlo. En otras palabras, la fase farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿no? El organismo le hace al fármaco. Entonces, el fármaco, para que pase por todo este proceso, tiene que tener una estructura con características físico-químicas adecuadas, ¿no? Físico-químicas adecuadas. Y también ustedes saben que hay una formulación que se administra por la vía intravenosa, en donde el fármaco ingresa prácticamente en un 100% a la circulación sanguínea. Ustedes han visto que con todas estas formas farmacéuticas de aquí, ¿no? La absorción no necesariamente se da en un 100%, ¿no? No necesariamente. Por eso dice, tiene una biodisponibilidad del 80%. Quiere decir que del 100% solamente el 80% se va a absorber y va a cumplir un efecto biológico. Tiene una biodisponibilidad del 45%, quiere decir que se va a absorber y va a llegar a la circulación menos de la mitad, ¿ya? Entonces, imagínense que su biodisponibilidad sea de 9%. Prácticamente ese fármaco tiene que ser modificado para mejorar el proceso de absorción. Entonces, esto seguramente se va a ver más adelante, esta parte, y ahora vamos a ver la relación de la estructura química con la actividad biológica. El fármaco aquí, para poder interactuar con este receptor, tiene que tener ciertas características, ciertos grupos funcionales que hacen que el fármaco ingrese al receptor, interactúe con los centros activos de ese receptor, ¿sí? Y genere una respuesta biológica. Es como aquí está la llave y la cerradura, ¿no? Como decir la llave y la chapa de la puerta, ¿sí? Si usted utiliza una llave que no es la correcta, no va a entrar. La cerradura sería, o sea, donde está la chapa, sería el receptor. Si usted utiliza una llave que no es la correcta, no va a ingresar. Entonces, ese fármaco no va a tener ninguna acción. En el caso de la llave incorrecta, no va a abrir la puerta, ¿no? La apertura de la puerta sería la acción biológica o la respuesta biológica. Usted puede ingresar otra llave, una segunda llave, diferente a la anterior. Ingresa por la cerradura y a lo mejor no lo abre, pero lo está bloqueando. Entonces, el fármaco está ingresando, pero no está activando a ese receptor y en consecuencia estaría bloqueando el efecto del agonista natural, a lo mejor. Ahí está ejerciendo una acción antagonista el fármaco. Pero puede usted tener una tercera llave, ingresarlo hacia la cerradura, ¿no? Y encajar exactamente, girar un poco, o sea, en ese momento de girar, por ejemplo, usted activa algunos espacios, ¿no? De la chapa y la puerta se va a abrir. Esa apertura puede ser la respuesta biológica, ¿no? Igual el fármaco a lo mejor ingresa, interactúa con los centros activos de ese receptor e inmediatamente se genera una respuesta biológica. Entonces, más es igual, ¿no?
Entonces, miren, hay fármacos que no tienen acción porque no ingresan al receptor. Hay fármacos que ingresan al receptor, pero que no lo activan, ¿sí? No lo activan, sería un fármaco antagonista. Y hay fármacos que ingresan al receptor y lo activan. En consecuencia, se trata de un fármaco agonista, ¿no? Un fármaco agonista. ¿Es importante los fármacos antagonistas? Sí, es importante. Porque, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, soy asmático, ¿no? Soy asmático. O vamos haciendo el otro caso, un ejemplo un poquito más claro. Yo, por ejemplo, soy hipertenso, tengo una hipertensión emotiva. Si yo me emociono y tengo una hipertensión emotiva, voy a tener una descarga adrenal, ¿no? Esa descarga adrenal va a generar neurotransmisores que son, por ejemplo, la adrenalina, que va a actuar sobre los receptores beta 1 a nivel del corazón y me va a incrementar mi frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué pasa si se incrementa la frecuencia cardíaca? Habrá hipertensión, se agrava mi problema de hipertensión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy al médico y el médico me dice, ¿sabe qué? Usted tiene que tomar un antagonista. Use el propranolol o algún otro derivado. Propranolol. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una impresión, digamos, ¿no? O algo me genera una descarga adrenal. Si yo estoy con mi antagonista, se degenera la descarga adrenal, se libera la adrenalina, se va sobre los receptores, pero ahí va a competir con el antagonista. El antagonista ya ingresó hacia el receptor y no permite que la adrenalina interactúe con ese receptor. Y en consecuencia, ese incremento de la frecuencia cardíaca no se va a dar. Entonces estamos viendo ahí un efecto antagonista que también, ¿no?, indirectamente me está generando una respuesta biológica, ¿no? Y mi presión se va a mantener sin ningún problema. El desarrollo de los nuevos fármacos, ¿sí? El desarrollo de los nuevos fármacos está relacionado con mejorar, digamos, la eficacia de los medicamentos, de disminuir los efectos secundarios indeseables, ¿sí? Mejorar la administración o las formas de administración del fármaco. Y también optimizar su relación de su estructura química con la actividad, ¿no? Si un grupo funcional, digamos que tiene una molécula, no está generando un efecto biológico adecuado, lo puedo modificar por un análogo o por otro grupo funcional y a lo mejor se ejerce una mejor actividad biológica. ¿Estamos? Entonces, la relación de la estructura química con la actividad, ya sea REA o SAR, ¿no? Generalmente, la actividad es consecuencia de una interacción específica entre el fármaco y una macromolécula biológica, conocida como la diana farmacológica o receptor. Cuando se descubrió que el fármaco tenía que tener una estructura adecuada para ejercer un efecto biológico, porque imagínense, anteriormente tú tenías alguna enfermedad, no sabían qué darte, porque no había la industria farmacéutica, la síntesis, la elaboración de sustancias.
químicas activas no se había desarrollado. Entonces le daban extractos de plantas, ¿no? Le ponían enemas, ¿sí? Decía, debe estar intoxicado, debe tener mal daño. No había el desarrollo de la industria farmacéutica porque no se sabía cómo una sustancia o el efecto de digamos, el mejoramiento de alguna patología era como consecuencia de una actividad de una molécula sobre el organismo. No se conocían los receptores, ¿no? No se conocía mucho sobre qué sustancias pueden actuar sobre esos receptores. Sin embargo, en el año 1865, imagínense, casi más de 180 años, creo ya, ¿no? Se consideró, ¿no? Se lanzó una hipótesis indicando de que el efecto fisiológico de una molécula estaba en función a su estructura, sin haberse inclusive sintetizado o conocido la estructura química del medicamento. No se conocía muy bien. A esto se le comenzó a denominar, lógicamente, la relación de la estructura química con la actividad, y que más adelante, seguramente el siguiente profesor, les va a hablar sobre esto, porque ahora esta relación de la estructura química-actividad puede cuantificarse inclusive, ¿no? Cada grupo funcional aporta, ¿no? Aporta cierta característica que se puede cuantificar, ¿no? Para mejorar la actividad biológica de una molécula. Entonces, el análisis de la relación estructura química-actividad, ojo, permite determinar qué grupo químico es responsable de provocar un efecto biológico. Eso es lo que permite el análisis de la estructura química con la actividad. Es igual, a ver, voy a hacer una analogía un poco brusca, ¿no? Usted se va por un malestar al médico, pero no sabe de dónde, por qué tiene usted ese malestar, ¿no? ¿Por qué tiene ese malestar? Entonces el médico le comienza a auscultar, ¿no? Le revisa su latido del corazón, el pulso, ¿no? Le revisa la garganta, le hace que abra la boca, ¿sí? Le palpa la parte de su vientre, ¿no? Y él va ya más o menos encontrando por ahí el punto donde está la dolencia, el centro o el origen de ese malestar que usted tiene. Y en caso que no lo pueda encontrar o que tenga cierta duda, entonces le dice, ¿sabe qué? Hágase un análisis de orina, de sangre, etc. Entonces ingresa ya íntimamente a determinar la causa de esa enfermedad, ¿no? La causa de esa enfermedad. Igual aquí, se hace un análisis, ¿sí? De la estructura, ¿no? O de los grupos, para encontrar los grupos químicos responsables de la actividad biológica. ¿Y a dónde me lleva esto? Permite modificar el efecto o la potencia de un compuesto bioactivo, cambiando, ¿no? O modificando algunas partes de su estructura química, ¿no? Cambiando, modificando algunas partes de su estructura química. Esta idea fue presentada por primera vez, ¿no? Por Crown Brown Fraser en 1968. En base a la observación de esta sustancia, ¿no?
obtenida de alguna planta denominada el curare, ¿ah? Que producía parálisis de los animalitos. Entonces, a los indígenas sudamericanos, ¿no? Del río Amazonas, frotaban estos extractos que obtenían de esa planta también del curare, del Chondodendron tomentosum, la frotaban, lanzaban esa lanza sobre la piel de los animalitos comestibles y en pocos minutos le producía dificultad para caminar. Y lógicamente eran presa fácil de estos cazadores. Lo utilizaban para sus alimentos, ¿no? Encontraron posteriormente a esta molécula, que es la tubocurarina, ¿no? Una molécula compleja, la tubocurarina. Tiene aquí un grupo amino, ¿no? Un grupo amino terciario, ¿sí? Un grupo amino terciario. Aquí miren, grupo amino cuaternario, que interactuaba con los receptores nicotínicos, ¿no? Y producían un bloqueo de esos receptores, evitando la acción del neurotransmisor principal o natural, que sería la acetilcolina. ¿Y por qué esta molécula interactuaba con ese receptor? Porque tiene, miren aquí, estos grupos de amonio cuaternario semejantes al grupo del neurotransmisor natural. Este lo bloquea, pero este lo activa. Al bloquearse, hay una parálisis, ¿no? Del animalito. Este análisis, entonces, ya hemos dicho, fue el primer trabajo de la relación de la estructura química con la actividad. Luego, como ya dijimos, se perfeccionó con la relación cuantitativa de la estructura química con la actividad, ¿no? A raíz de estas observaciones, se comenzaron a elaborar algunos derivados, ¿no? Considerando las mismas distancias interatómicas de estos grupos funcionales en la molécula. Y así se encontró, miren, así se encontró que si la distancia era entre un grupo amino y el otro grupo amino de 1.4 nanómetros, entonces decimos, bueno, reemplazamos por una cadena de 6 átomos de carbono y obtenemos la misma distancia, y entonces esta molécula va a ejercer, ¿no?, la misma acción. Lo hacemos más simple, más fácil de sintetizar, y vamos a tener un efecto más rápido, ¿no?, y eficaz, ¿no? Entonces, la relación, ojo acá, de esta estructura química me permite optimizar, ¿sí?, una molécula para que tenga el mismo efecto biológico o mejor efecto biológico que la molécula original. Lógicamente que ese centro que determina la actividad, ¿no?, se conoce como farmacóforo. Farmacóforo. ¿Qué pasa si aquí, en lugar de este nitrógeno, le colocamos un carbono, por ejemplo, ¿no?, y le administramos al animalito o al paciente? No va a ejercer ningún efecto, porque este sería el responsable de interactuar mediante, según lo que se ve aquí, un enlace iónico con ese centro activo del receptor. Entonces aquí lo tenemos, la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es un grupo de amonio cuaternario que tiene un puente de etileno que está conectado a un grupo éster, y este en su extremo tiene un grupo metilo, ¿no? Una molécula que
que le baja la polaridad de estos grupos funcionales. Entonces, haciendo un análisis de por qué esta molécula interactúa con su receptor. ¿Por qué esos grupos son importantes? Aquí está el grupo de amonio cuaternario de la acetilcolina que hemos visto, ¿no? Formando una interacción iónica con este aminoácido, que es el glutamato que está en el receptor. Esto sería el receptor. ¿Ah? Miren, y el etileno le da la distancia a este grupo funcional para que forme un puente de hidrógeno con otro aminoácido del receptor, mediante la formación de puente de hidrógeno. Y el grupo metil interactúa con un sitio hidrófobo también, o hidrofóbico, ¿no? Y también los metilos, ¿ya?, que son así pequeños, también interactúan con sitios hidrofóbicos. ¿Qué pasa si yo coloco en lugar de un metilo, coloco un isopropil, por ejemplo? Coloco un isopropil. Ese isopropil va a evitar, ¿no? Va a evitar, por una especie de impedimento estérico, que este grupo de amonio cuaternario interactúe con el receptor. Por lo tanto, ese cambio no funciona, ¿no? Esa modificación no funciona. Entonces, así hay una interacción de un receptor llamado nicotínico, esto también es la acetilcolina, y hay una interacción con un receptor muscarínico. Uno lo activa y otro lo inhibe, ¿no? Miren aquí el grupo éster con la histidina, el grupo amino con el glutamato, ¿no? Mediante una interacción iónica. Ese es para la acción excitatoria. Y para la acción inhibitoria, es el grupo, digamos, éter del éster interactúa con la histidina por puente de hidrógeno, ¿no? O sea, hay una pequeña interacción diferenciada, ¿ah? Entonces, con eso podemos decir de que la estructura química es importante para la actividad biológica. Aquí, por ejemplo, ¿por qué acá la atropina, no? La atropina es otro antagonista de la acetilcolina. ¿Por qué la atropina es antagonista de la acetilcolina? Porque también esta tiene los mismos grupos funcionales, el éster con el grupo amino, separado, ¿no? Este grupo amino se parece a este grupo de amonio cuaternario, el éster, lógicamente con el éster, ¿no? Y aquí el metilo de la acetilcolina se ha modificado con el fenilo, un centro más o menos voluminoso para una interacción más adecuada con el receptor, más sostenida inclusive con el receptor. Ese es un antagonista. Y un agonista tiene que tener más o menos una estructura semejante. Por ejemplo, aquí la pilocarpina, ¿no? Pilocarpina, usted puede decir, ¿qué relación hay entre la pilocarpina y la acetilcolina? Ahí está, el éster, el grupo de amino, ¿no? ¿Sí? El grupo de amino y por acá la porción hidrofóbica, ¿no? La porción hidrofóbica, que sería este grupo metilo, por acá. Y entonces, miren, digamos, colocando en la posición adecuada, esta es la acetilcolina y esta es la pilocarpina, más o menos interactúa con los mismos centros activos del receptor, ¿no? Denme un minutito.
Bien, entonces, jóvenes, hola, ¿estamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, el objetivo de estudiar esa relación de la estructura química-actividad, entonces es identificar las partes de la molécula que son importantes para la actividad biológica y separar de las que no son, ¿no? ¿Cuáles son y cuáles no son importantes? Entonces, esto para poder obtener, digamos, miren, aquí hay una diana biológica, ¿no? Y ahí está la molécula, ¿no? ¿Cuáles interactúan y cuáles no interactúan? Entonces, el fármaco, ¿qué debe tener? Una buena selectividad con su diana biológica, ¿no? Un buen nivel de actividad, efectos secundarios mínimos, no tóxicos. Debe sintetizarse fácilmente y ser químicamente estable. Tener propiedades farmacocinéticas aceptables, o sea, que se absorba bien, que no se metabolice muy rápido, porque si se metaboliza rápido, no va a tener un efecto duradero, ¿no? Entonces, que tenga buenas propiedades farmacocinéticas. Es igual, ¿no? Cuando uno elige, por ejemplo, un compañero, en caso de una dama, o una compañera, en caso del varón, ¿no? ¿Qué debe tener, no? Características que permitan una buena relación entre ambos, ¿no? Si es tóxico, como le llaman ahora, ¿no? Si la persona es tóxica, no va, ¿no? No está, no sirve, ¿no? Me malogra mi día, ¿no? Si tiene algunos efectos secundarios por ahí, ¿no? Que me pueden, hacer sentir mal, entonces está descartado también, ¿no? Hay que buscar a otro que tenga, ¿no? Mejores, digamos, comportamientos a lo mejor, ¿no? Tener propiedades, digamos, como se dice, farmacocinéticas. ¿Ah? Imagínense qué propiedades farmacocinéticas puede tener su pareja, ¿no? Que sean aceptables. Y esto tiene que ver con los procesos de optimización de fármacos. A veces dicen, no, a ver, conmigo, voy a hacer que mejore su comportamiento, ¿no? Lo voy a hacer cambiar, ¿no? Lo voy a hacer cambiar. Y a veces uno falla, como se dice, en el intento, ¿no? Bien, no se vayan a pelear ustedes con su pareja por lo que les estoy diciendo aquí. Pero es parecido, ¿no? Más o menos parecido. Entonces, ¿qué se hace en este SAR? ¿No? Se analizan las estrategias de diseño que pueden mejorar las propiedades farmacodinámicas y las propiedades farmacocinéticas. ¿Cuáles son los grupos funcionales que más, digamos, intervienen en estos procesos de mejoramiento o no de la actividad farmacocinética o farmacodinámica? Cuando hablamos de farmacocinética, jóvenes, ustedes ya deben tener bastante claro que las propiedades farmacocinéticas están relacionadas con los procesos de liberación, de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción. ¿Entendido, no? Las propiedades farmacocinéticas están relacionadas con los procesos de liberación, de absorción, de distribución, de metabolismo y de excreción.
Si un fármaco, imagínense, no se excreta, prácticamente se va a acumular dentro de nuestro organismo y esa acumulación puede llevar a una concentración tóxica. No sirve, ¿no? No sirve. El fármaco tiene que ingresar, cumplir su función y tiene que irse, ¿no? Tiene que irse. Entonces, ¿qué grupos funcionales están más implicados en esos procesos de mejoramiento de la actividad, optimización de la actividad o de la farmacomodulación? Los alcoholes, los fenoles, los anillos aromáticos, los alquenos, las cetonas, aldehídos, ¿no? Las aminas, las amidas, las sales de amonio cuaternario, ya hemos visto un ejemplo, los ácidos carboxílicos, los ésteres, ¿ah? Hemos visto también, los haluros de alquilo, los tioles, ¿sí? Función de unión de algunos heterociclos, ¿no? Son algunos que estamos viendo aquí, y hay otra, digamos, campo importante relacionados a los isósteros, ¿no? Aquí tenemos los grupos tiol, ¿sí? Los grupos amida, ¿no? Carbonilo y amina, ¿sí? Amonio cuaternario, ¿sí? Otra vez amida, hay dos veces amida aquí, me he equivocado. Aquí el aldehído, carbonilo, hidroxilo, ácido carboxílico, éter, amina, éster, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es, como dice, reconocer los grupos funcionales y el tipo de enlace intermolecular que se pueden formar, ¿no? Para unirse con el objetivo diana. Por ejemplo, una estructura aquí hipotética. Aquí podemos decir de que estos grupos hidroxilos podrían actuar como formadores de puentes de hidrógeno, ¿no? Pueden ser estos dadores de enlaces de hidrógeno, ¿no? Pero si aquí hay un par de electrones, pues esto pueden funcionar como aceptores de pares de hidrógeno. Aquí, miren, una interacción, puede haber aquí una interacción iónica. Este hidrógeno puede funcionar también como formador de puente de hidrógeno. Esta interacción con este metilo, una interacción hidrofóbica, y aquí también una interacción de tipo hidrofóbico. Estructura plana, esta porción plana. ¿Sí? Entonces, ¿qué enlaces pueden formar? ¿No? Ya lo dije, ya te creo que tenía que preguntarles. Ay, Dios mío, se me fue la boca. ¿No? Ahí está. Interacción iónica, ¿sí? Posible interacción por Van der Waals, ¿sí? Los que son más lipófilos, ¿no? Posible interacción por Van der Waals. Y por otro lado, interacción por puentes de hidrógeno, ¿sí? Interacción por puentes de hidrógeno. Si eso funciona bien o no, hay que analizarlo. Por ejemplo, yo puedo cambiar este doble enlace, ¿no? Que tiene electrones pi simplemente por un enlace simple y ver, en lugar de que este es difícil para rotar, a lo mejor este sí es más flexible y cómo se acomoda con el receptor, ¿no? Puedo, a lo mejor este grupo metil me está bloqueando la interacción iónica y puedo a lo mejor hacerlo un poco más polar, ¿no? Un minutito, por favor. Entonces, otra posible modificación. Y también, miren, es posible que también pueda hacer esta parte polar más lipofílica y entonces bloqueo, no, a lo mejor no es necesario
en los enlaces de hidrógeno por acá, entonces los puedo bloquear mediante la incorporación de grupos metilo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas estructuras me generará una mejor interacción con el receptor? Son estructuras posibles, ¿no? Hoy se utiliza programas de computadora para hacer estos cambios e ir acercando, ¿no?, a proteínas que pueden actuar como receptores y ver cuál es la que activa más o activa menos. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Por favor, den señales de vida, porque a lo mejor a veces yo me puedo desconectar y sigo hablando aquí, no sé si ustedes están escuchando. A ver, vamos a ver entonces rapidito algunas funciones, ¿no? Función alcohol y fenol. Miren aquí, esta es la molécula, ¿no? Este es el receptor. El receptor puede ser un aminoácido aquí, ¿no? Tiene un grupo carbonilo. Lógicamente que se formaría un enlace de hidrógeno, ¿no? O un puente de hidrógeno. El receptor está interactuando con la droga, ¿no? Con la molécula. Si yo bloqueo este grupo hidroxilo, ¿no? Cambio el hidrógeno por un metilo, esa interacción por puente de hidrógeno ya no se da. Miren, en la modificación anterior a lo mejor eso no funcionaría, ¿no? La otra forma, por puente actúa como un aceptor de hidrógeno, ¿no? Pero si el receptor tiene el hidroxilo, ¿sí?, puede actuar como un donante de hidrógeno. Y así, ¿no? El metilo se convertiría más bien en un impedimento para que esta interacción se manifieste, ¿no? Entonces, si este es el fármaco, ¿no? El hidrógeno es un donante que pertenece a la molécula, es un donante de enlaces de hidrógeno, y este oxígeno con sus par de electrones sin compartir se convierte en aceptores, así como acá, ¿no? En aceptores de enlaces de hidrógeno. El éter, ¿no? El éter, que son análogos, también pueden ser aquí. Este funciona como aceptor nada más. Este también puede funcionar como aceptor y por aquí también como aceptor, ¿no? Pero aquí, ustedes saben, hay resonancia y mayormente se forma digamos, compuestos un poco más polares por una resonancia aquí, carga positiva, carga negativa. El caso, por ejemplo, aquí de este éster, ¿no? Aquí está, ¿no? Hay un factor electrónico que podría impedir, ¿no?, la formación por puente de hidrógeno, ya sea en este caso como aceptores de enlaces, aceptores de hidrógeno, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede el éster también, ¿no?, puede actuar como un impedimento, ¿no?, como un obstáculo para esa interacción por puente de hidrógeno, ¿no? Entonces aquí los ésteres, en alguna forma, no permiten, por un lado, la interacción por puente de hidrógeno, pero sí estos compuestos son altamente reactivos, por lo tanto pueden utilizarse como biodegradables, ¿no? Porque también la cadena, ¿no?, que está formando parte del éster puede actuar como un impedimento para el enlace de hidrógeno. Por ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo acá. Aquí se trata de grupos hidroxilos, ¿no? Aquí tenemos a la hidrocortisona, que es una hormona, ¿no?, natural, que tiene carácter antiinflamatorio, ¿no?, en nuestro organismo, la cortisol, o el cortisol, porque tiene en el carbono 11 un grupo hidroxilo, en el carbono 3, carbonilo, conjugado con un doble enlace, en el carbono 17 en alfa, un hidroxilo, y acá tiene un carbonilo, y este es el carbono, este es el 18, 19, 20, 21, que el carbono 21 tiene un grupo hidroxilo también.
Y este es más o menos se trataba de dibujar el receptor, ¿no? El receptor. Miren los aminoácidos que estarían presentes en el receptor, ¿no? Entonces, se considera que todos los grupos funcionales presentes aquí, inclusive el anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, en otras palabras, no sé si hemos hablado con ustedes sobre la estructura básica del pregnano, es importante para la interacción con este receptor, ¿no? Vamos a ver si encaja. Ahí está, ¿no? Miren aquí, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, puente de hidrógeno, y aquí también puente de hidrógeno. Este doble enlace es importante porque permite una estabilidad de este grupo carbonilo, ¿no? Entonces, todos los grupos aquí estarían participando en la interacción con el receptor, ¿no? Esa es la relación de la estructura química con la actividad, ¿no? Otra, miren aquí se trata de la morfina, que actúa como un analgésico, ¿no? Genera adicción, lógicamente, la morfina, pero es un potente analgésico. Ya le dan a los pacientes con cáncer, ¿no? Ya no les hace nada cualquier otro analgésico y tienen mucho dolor, entonces le dan a estos pacientes con cáncer. No importa, dicen, no importa que les genere adicción, ya el cáncer a veces puede ser terminal, ¿no? Ya pues simplemente se le da el analgésico con la finalidad de evitar el dolor, ¿no? Mejor hacerlo, que esté más tranquilo, no importa que se vuelva adicto, ¿no? Porque ya va a partir a otro mundo, ¿no? En cualquier momento. Entonces, miren, si se bloquea este grupo hidroxilo por un metilo, deja de ser analgésico y se convierte en antitusivo. Baja su potencia analgésica, pero se va a ejercer una acción antitusiva, o sea, va a otro receptor, ¿no? Pero éter, este metilo, puede sufrir un proceso de alquilación y otra vez se genera la morfina. Entonces, inicialmente este compuesto puede actuar como antitusivo, pero como consecuencia de su proceso metabólico puede convertirse a morfina. Los anillos aromáticos. Los anillos aromáticos son estructuras planas, son bastante hidrofóbicos, por eso se llama aromáticos, ¿no? Y tienen conjugados sus electrones pi. Estos anillos aromáticos son importantes porque también interactúan con regiones planas, hidrofóbicas también, mediante, ustedes saben, enlaces de Van der Waals. Si yo modifico este anillo aromático de un fármaco, lo saturo y coloco ahí un ciclohexano, ¿no? Un análogo, ya no es plana, ¿no? Tiene conformación como una silla, por ejemplo, aquí, ¿no? Como una silla. Entonces, esta interacción, ¿no? Por Van der Waals ya es impedida por la conformación totalmente, digamos, deforme, ¿no? Del ciclohexano. Entonces, aquí hay una interacción débil. Por lo tanto, a lo mejor no es conveniente esa modificación. Aquí tenemos, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina, miren, es un anillo catecol. Estos grupos fenólicos o catecólicos son importantes también para la formación por puente de hidrógeno. Acá hay una interacción plana, como aquí. Si yo le cambio este anillo aromático por un ciclohexano, a lo mejor esta molécula es inactiva, ¿no? Y como sí, es inactiva. Grupo hidroxilo, ojo aquí, interactuando con esta zona del receptor, y aquí está del amonio cuaternario. Deben un minutito, por favor.
¿Alguna preguntita hasta aquí, jóvenes? Hola. ¿O está todo entendido? ¿O no están entendiendo nada? A ver, por favor. Uy, carambas, moví aquí algo. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Profesor, una pregunta. ¿Hay una cierta distancia para que interactúen el receptor con el fármaco? Claro. Por ejemplo, aquí, si aquí, miren, este es un agonista, digamos, ¿no? La adrenalina. Si aquí colocamos un metoxilo, un metilo y un oxígeno, ¿ya? Introducimos, ¿no? Un metoxilo. Este grupo hidroxilo, ¿ya? Se va a un lado diferente. Más o menos se pone por acá, ¿ve? Y la interacción con el receptor ya no se da. Y este grupo amino también se va a un lado diferente y la interacción con el receptor ya no se da. Pero, digamos, ese grupo metoxilo sí se utilizan fármacos que son antagonistas de receptores de la acetilcolina, perdón, de la adrenalina, ¿no? Antagonistas beta 1, beta 2. ¿Ya? O sea, sí, la distancia, entonces, me hablaste de la distancia. La distancia entre estos grupos deben ser una distancia adecuada, porque si yo coloco acá un sustituyente, desplaza al hidroxilo o desplaza al amonio, y entonces se va a otro lugar, ¿no? Se iría por acá, ya no hay una interacción adecuada. ¿Ya? Entonces sí es importante. ¿Está bien? ¿Entendió? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Los alquenos, igual que los anillos aromáticos, ¿no? Igual que los anillos aromáticos. Hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? El alqueno, miren acá, los alquenos también son planos, ¿sí? Entonces, generan enlaces hidrofóbicos con la región del receptor. Si se satura, ¿no? Hay un impedimento. Hay un impedimento para una interacción, digamos, mediante una interacción hidrofóbica, lógicamente, ¿no? Entonces, el efecto posiblemente sea menor, ¿no? Sea menor. El papel de las cetonas y los aldehídos, ¿no? Ustedes saben, aquí hay electrones pi, electrones sin compartir. Estos pueden funcionar aquí, por ejemplo, en el caso de las cetonas, son estructuras planas también, ¿no? A diferencia de los alcoholes, por ejemplo. Esta puede funcionar como un aceptor de enlaces de hidrógeno, ¿no? Un aceptor de enlace de hidrógeno. Ustedes han visto que los receptores pueden tener grupos hidroxilos, ¿no? O grupos aminos. También puede haber acá un grupo amino. El hidrógeno interactúa por puente de hidrógeno con este tipo de grupos funcionales, ¿no? Aunque también un carbonilo, ¿no? Puede formar un dipolo, ¿no? Un dipolo y a lo mejor ejercer por ahí una interacción con otro centro positivo, con otro dipolo positivo, ¿no? Ustedes saben que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por eso que si es más electronegativo, le está jalando electrones hacia él, ¿no? Y le está quitando carga al carbono, por eso el carbono se carga con densidad positiva y el oxígeno con densidad negativa. Esto genera cierta polaridad, que puede ser importante, por ejemplo, para promover esa polaridad, una mayor solubilidad y mejorar su proceso de excreción, ¿no? Su proceso de excreción. Por ejemplo, aquí, enlace de hidrógeno, y en el caso del alcohol, ¿sí? Es posible de que esa estructura flexible del alcohol, perdón, ¿no? No permita esta interacción, como que sí lo estaría permitiendo el grupo carbonilo, que es de tipo planar, ¿no? Es de tipo planar.
Igual acá, ¿no? Igual aquí. Aquí puede haber, el grupo carbonilo puede ser responsable de una interacción dipolo-dipolo, ¿no? Sin embargo, en el caso del alcohol, ¿no? Esto un poquito no se puede estar manifestando. Correcto. Las aminas. Las aminas. Ustedes saben que hay aminas que son primarias, ¿sí? Que tienen solamente un sustituyente. Las aminas secundarias que tienen, aquí, ¿no? Que tienen 2. Y las aminas terciarias que tienen 3 sustituyentes, ¿no? Estas aminas se pueden protonar, ¿no? Se pueden protonar y generar mediante interacciones iónicas. Pero estos hidrógenos también pueden formar puentes de hidrógeno, ¿no? Son donantes de puentes de hidrógeno. Y por este lado, ¿no? Aceptores, ¿ve? Aceptores de enlaces de hidrógeno, ¿no? Igual. Este tiene un aceptor y 2 donantes. Este ya no tiene donantes, solamente funciona como un aceptor de enlace de hidrógeno. Y este tiene un aceptor y un donante, ¿no? Por eso, miren, las grupos aminas primarias, secundarias y terciarias podrían tener efectos de interacción totalmente o un poco diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta mina, ¿no? Esta mina como parte del ácido paraminobenzoico, ¿no? Miren aquí el anillo aromático, Van der Waals, el ácido, enlace iónico, y la mina generando una interacción por puente de hidrógeno. Igual aquí, su análogo, ¿no? Este sería un antagonista del PABA, este es una sulfonamida, ¿no? Interacción iónica, ¿no? Podríamos decir que esta sulfonamida es un isóstero, ya vamos a ver más adelante, es un isóstero de este carboxilato, ¿no? El anillo aromático, puentes de Van der Waals, y el grupo amino, enlace de hidrógeno. Para recalcar la pregunta del joven, ¿no? Dice, ¿la distancia es importante? A ver, yo le pregunto, ¿quién fue el que me hizo la consulta? Sí, yo, profesor. ¿Nombre? Que no lo veo de aquí. Junior. Junior. A ver, yo le pregunto a Junior. Él usted consultó sobre la distancia. Si yo cambio este grupo amino que está en posición para y lo pongo aquí en meta, dígame usted cuál será el resultado. Ya no interactúa. Ya no interactúa. Si le pongo en orto, Tampoco. peor, ¿no? Peor. Entonces sí es importante la distancia, ¿no? Entre un grupo funcional y el otro. ¿Correcto? Ahora, otra pregunta. Si esta lo transformo en grupo amino terciario, ¿hay interacción o no? Impedimento, ¿no? Habrá a lo mejor una interacción débil generándose un impedimento. Las aminas, entonces, pueden protonarse también, como ya dijimos, y pueden generar interacciones iónicas, aunque también por enlaces de hidrógeno. Aquí tenemos una interacción iónica, ¿no? Eso depende del pH, ¿no? Depende del pH. En el caso de la adrenalina, aquí, mediante una interacción iónica, ¿no? El mismo ejemplo anterior, una interacción iónica. Si yo alargo esta cadena, por ejemplo, le pongo acá un metoxilo, como ya les dije anteriormente, este grupo amino se va hasta por acá, ¿no? Pero el centro del receptor está aquí, el centro activo. Entonces, este se va acá y ya no alcanzará para esa interacción adecuada. Una amida, ¿no? Las amidas. ¿No? Las amidas, miren, una amida primaria, una amida secundaria y una amida terciaria cuando los dos hidrógenos del grupo amino están sustituidos, ¿no? La amida terciaria, ¿no? La amida terciaria solamente puede actuar como aceptores de hidrógeno por el grupo carbonilo. La secundaria ya tiene un donante,
Y la amida primaria tiene 2 donantes de hidrógeno y tiene solamente un grupo aceptor de hidrógeno, ¿no? Las amidas son más estables que los ésteres, ¿no? Pero cuando las amidas son cíclicas, por ejemplo, como este caso, que se trata de la penicilina, son importantes, son centros estratégicos para la interacción con el receptor, ¿no? Acá hay una resonancia, se forma un centro deficiente de electrones aquí, el hidroxilo con su par de electrones ataca, ¿no? Ataca y se produce, bueno, un reordenamiento, se rompe el anillo beta-lactámico, ¿no? Este es el receptor, ¿no? O la enzima, perdón, se rompe el anillo beta-lactámico y se forma un enlace covalente. Si se trata, por ejemplo, de la transpeptidasa, ¿no? Como en este caso, de la transpeptidasa, entonces la bacteria detiene su crecimiento, detiene la formación de su pared celular. La bacteria muere, ¿no? Justamente por este mecanismo, ¿ya? Por este tipo de interacción con el centro activo de la enzima. ¿Correcto, jóvenes? ¿Estamos entendiendo o no? Profesor, una pregunta. En esa amida primaria que tiene 2 hidrógenos, los 2 donadores de electrones para la regla de Lipinski, ¿funcionarían como 2 o como uno solo el compuesto? ¿En cuál? En la amida primaria que tiene 2 hidrógenos. Funcionaría como 2. 2 donadores. Ajá. Miren aquí, digamos, la pared celular de una bacteria gram negativa y de una, perdón, gram positiva y gram negativa. Se dice que las penicilinas son más activas frente a las bacterias gram positivas y menos activas frente a las gram negativas. ¿Por qué? Porque inhiben la formación de péptidoglucano, ¿no? El péptidoglucano en una bacteria gram positiva está en mayor proporción y en la parte externa. Y en la bacteria gram negativa está escondido, ¿ve? Está en una capa intermedia. Está más o menos por el espacio periplásmico, ¿ya? El péptidoglucano. Entonces, si viene la penicilina aquí, ¿no? Si viene la penicilina, va a inhibir más rápidamente a una bacteria gram positiva porque su pared está más expuesta y va a tener mayor dificultad para ingresar a la parte interna de una bacteria gram negativa, ¿no? Entonces el mecanismo más o menos es el mismo. Aquí está, miren, la transpeptidasa que rompe este enlace peptídico, ¿no? Y promueve la interacción, ¿no? Promueve la interacción de este aminoácido con otro aminoácido que está al otro lado, que es una glicina, ¿no? Aquí está. Al romperse, esta dealanina, ¿sí? Es atacada por este par de electrones de la glicina, del grupo amino de la glicina, y se une, ¿no? Y se va como tejiendo esta pared de péptidoglucano. Entonces, cuando viene la penicilina, viene aquí la penicilina, ¿sí? Y esta es la transpeptidasa que está por acá. La transpeptidasa ataca, como ya hemos visto ahí, al anillo beta-lactámico, a la amida. Ataca, lo hidroliza, se forma un puente un enlace covalente y la transpeptidasa queda inactiva. Aquí está activa, acá está inactiva. Y si está inactiva, ya no puede ejercer esta función de unión de la penúltima de alanina con esta glicina de aquí, de la otra banda de péptidoglucano. En consecuencia, no se forma esta pared de péptidoglucano. ¿Ya? No se formará. Bueno, como consecuencia de ello, si este es el grupo digamos, el grupo indispensable, ¿sí? E importante, este anillo beta-lactámico
para la relación con la estructura química o actividad de la molécula, esta es la porción farmacofórica. Entonces, mediante procesos de farmacomodulación, ¿sí?, se puede optimizar la actividad de esta benzilpenicilina, ¿no? Penicilina natural, ¿sí?, que solamente es activa por vía intramuscular. Si no hay quien me ponga una ampolla, por ejemplo, ¿no? No me podría curar. Entonces hay que formular una molécula que actúe por la vía oral. Miren, aquí se ha colocado un grupo atrayente de electrones para evitar la ruptura de este anillo beta-lactámico, y esta ya se puede absorber por la vía oral. Esta penicilina solamente era activa para gram positivas, ¿no? Y mediante la incorporación del grupo amino y del grupo hidroxilo en la cadena lateral, se amplía el espectro para gram negativas, ¿no? Pero esta penicilina es susceptible por las beta-lactamasas de las bacterias resistentes. Rompen aquí el anillo, ¿no?, y inactivan a la molécula. Entonces se puede generar un grupo voluminoso allí, ¿no?, aquí en esta porción, para generar un impedimento estérico y evitar el ataque de las beta-lactamasas, ¿no? Otra dificultad es que estas moléculas de aquí tienen baja biodisponibilidad, sobre todo la amoxicilina y la ampicilina, porque este grupo amino, que es básico, se interactúa con este grupo ácido, formando un zwitterion, ¿no?, un compuesto insoluble, que no se va a absorber, ¿no? No se va a absorber y dificulta la biodisponibilidad. Entonces se coloca aquí, se sustituye este ácido por un éster, ¿no? Esta zwitterion ya no se forma y este tiene una mejor biodisponibilidad, ¿no? Bueno, ya les dije la relación de la estructura química-actividad, ¿no? Yo creo que aquí vamos, bueno, a ver, les voy a decir algunas. Entonces, el carbonilo del anillo beta-lactámico es indispensable para la actividad. El ácido carboxílico también para la interacción con el receptor y la formación de sales para la administración parenteral. Estos metilos, no solo, aquí deben estar estos saturados, ¿sí? Este azufre no es indispensable para la actividad, ¿no? El azufre que está formando parte del el anillo pentacíclico no es importante, no es indispensable, puede ser carbono, puede ser oxígeno, ¿no? Y aquí no debe haber sustituyentes, ¿no? Porque generan impedimentos para la interacción con el receptor. La unión de estos debe ser cis, ¿no? La unión de estos debe ser cis, o sea, para un solo lado. Y así, ¿no? La cadena lateral, modificando la cadena lateral, se obtienen los diferentes derivados de las penicilinas. ¿Qué estamos haciendo? Relacionar la estructura química con la actividad biológica, ¿no? ¿Por qué esta amida es importante, ¿no?, para la actividad? Porque semeja el enlace peptídico de las dos dealaninas de la que es el blanco de la transpeptidasa, ¿no? Que hemos visto hace ratito, ¿no? Semeja. La transpeptidasa, ¿se acuerdan? Que ataca aquí, y cuando interviene la penicilina, como estos son estructuralmente semejantes, viene la transpeptidasa y ataca aquí, pero queda unida covalentemente, y entonces esto se inactiva. La transpeptidasa queda inactivada y ya no va a ir a formar la pared celular, ¿no? La pared celular. Los amonios cuaternarios, ¿no? Los amonios cuaternarios, que ya un poquito hemos visto, miren, forman enlaces iónicos, ¿no? Forman enlaces iónicos con centros iónicos también, ¿no? Con centros aniónicos. Es el caso de la acetilcolina, ¿no? Un amonio cuaternario que ya hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Y también los amonios cuaternarios inducen
interacciones dipolo-dipolo, ¿no? Interacciones dipolo-dipolo. Porque estos pueden, digamos, ingresar a los centros activos del receptor. Si estos tienen estos anillos aromáticos, ¿sí? Los electrones pi pueden ser atraídos hacia este centro positivo, ¿no? Y generar en la parte externa una densidad positiva y en la parte interna una densidad negativa. Esa es otra forma de interacción, ¿no? De interacción de una molécula, ¿no? De un amonio cuaternario. Entonces, mediante un enlace iónico o una inducción, una interacción por inducción dipolo-dipolo con anillos aromáticos que podrían estar presentes en el receptor. Los ácidos carboxílicos igual, ¿no? Miren, tienen aquí un donante de hidrógeno, ¿no? Un donante de hidrógeno, aceptores de hidrógeno, pero aquí hay estos aceptores de hidrógeno que son débiles, ¿no? Pueden formar, ustedes han visto, hemos visto también hace ratito, interacciones iónicas. Entonces, un carboxilo puede actuar como donante de hidrógeno, aceptor de hidrógeno, o mediante una interacción iónica, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Carboxilo, una interacción iónica, ¿no? Una interacción iónica. El caso del captopril este captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Se usa en los pacientes que son hipertensos, ¿no? Que son hipertensos. La angiotensina es un vasoconstrictor, ¿no? Si reduce el volumen de una arteria, hay mayor dificultad para el pasaje de la sangre y en consecuencia la presión arterial se incrementa. ¿Qué es lo que se hace? Se inhibe aquella enzima que forma la angiotensina. ¿Con quién? Con el captopril. ¿Cómo actúa el captopril? Bueno, este carboxilo de su anillo prolina es indispensable para su actividad, porque forma una interacción iónica con esta zona del receptor. Pero esa es la única parte importante. No, ustedes las otras también. Mira, la enzima es una metaloenzima y aquí el grupo sulfidrilo está formando enlaces de coordinación. Pero el grupo sulfidrilo genera ciertas reacciones adversas, ¿no? Entonces se ha cambiado el grupo sulfidrilo por un ácido carboxílico, ¿no? Por un ácido carboxílico. Pero cuando es ácido carboxílico, la disponibilidad es baja, la biodisponibilidad es baja. Entonces, se le bloquea, ¿no? Con un etanol, formando un éster, ¿no? Pero este éster es biodegradable, ¿no? Es biodegradable y libera el grupo carboxilo, ¿no? Libera el grupo carboxilo y ese grupo carboxilo hace la función del sulfidrilo de la molécula anterior, ¿no? Formando un enlace de coordinación. Entonces, los grupos carboxilos no solamente pueden actuar mediante interacciones iónicas, sino también mediante enlaces de coordinación en el caso de metaloenzimas, ¿no? Estos son, este es el zinc, ¿no? Que está presente en el receptor. Esta es una metaloenzima, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. También se puede generar grupos que interactúen con este zinc. Ustedes saben, tiene dos cargas positivas, que quiere decir que tiene dos orbitales vacíos, que pueden interactuar con los electrones sin compartir del oxígeno mediante una formación de enlace de coordinación, ¿no? Acá hay algunos análogos que podrían tener una afinidad diferente, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos que la interacción sea iónica, ninguno de estos análogos, ¿no? Ninguno de estos análogos funcionaría, ¿no?
Ninguno de estos análogos funcionaría. Análogos del grupo carboxilo. Pero si se necesita una interacción, por ejemplo, por puente de hidrógeno, sí funcionaría, ¿no? Mediante uniones débiles como aceptores de hidrógeno. Los ésteres, ¿no? Aquí está, los ésteres pueden actuar nada más como aceptores de hidrógeno, ¿no? El aceptor de hidrógeno más adecuada es con el oxígeno del grupo carbonilo. Con el del éter, ¿no? Con el oxígeno éter, ¿no? La interacción es más débil por el impedimento estérico, ¿no? Por el impedimento estérico. Pero los ésteres son importantes. Son importantes, ¿por qué? En los procesos de farmacomodulación. Porque, hola, hola, ¿estamos bien? Jóvenes, contesten por favor si están ahí. Sí, profesor. Muy bien. Decía que los ésteres son importantes, ¿por qué? Porque ya, como hemos visto anteriormente, mejoran la al bloquearse, por ejemplo aquí. ¿Por qué bloqueamos este carboxilo? Porque interactúa, dijimos, con este grupo amino formando un compuesto insoluble que no se puede absorber. Si no se puede absorber, ¿para qué lo vamos a usar, no? Entonces queremos mejorar la biodisponibilidad. Entonces lo bloqueamos la acidez, ¿no? Para que no interactúe con esta base. Entonces bloqueamos mediante la formación de un éster. Este éster generalmente son biodegradables, ¿ya? Son rápidos, son fáciles de hidrolizar, ¿no? Al hidrolizarse se obtiene nuevamente el ácido carboxílico. Por eso que se dice que al formarse este éster aquí, la biodisponibilidad se mejora, ¿no? Se mejora, pero la molécula es inactiva. En el organismo, como estos ésteres son biodegradables, se va a romper y va a generar a la molécula activa, ¿no? Entonces, este sería como un profármaco. En el caso del enalapril, también, ¿no? Habíamos dicho de que, hace ratito, de que este grupo carboxilo es el que interactúa con la enzima con el metal de la enzima. Pero este tiene baja biodisponibilidad, entonces se bloquea, lo hace más lipofílico, ¿sí? Para favorecer su absorción, ¿no? Alguna aplicación de los ésteres, ¿no? También los ésteres pueden ser centros activos, digamos, o pueden actuar con las enzimas para inhibirlas, ¿no? En el caso hemos visto de la penicilina es una amida, ¿no? Aquí es un éster, miren. Ustedes saben que la aspirina es un analgésico, un antipirético, antiinflamatorio, inclusive, ¿no? Más antiinflamatorio, ¿no? Y analgésico. ¿Por qué la aspirina es un analgésico? Porque cuando usted tiene, por ejemplo, un dolor, ¿no? Para que se manifieste ese dolor, usted ha tenido que tener un golpe, ¿no? O un proceso infeccioso, por ejemplo, un dolor de garganta como consecuencia de una inflamación debido a la respuesta del organismo hacia estos agentes que son patógenos, ¿ya? Entonces, el organismo reacciona mediante la formación de prostaglandinas que promueven en los procesos inflamatorios. Hay una hinchazón, ¿no? Esa hinchazón genera dolor, pero la inflamación es un mecanismo de defensa porque permite la migración de los elementos formes, de los leucocitos, de los linfocitos, de las citoquinas, etcétera, etcétera. Pero era un problema, ¿se acuerdan? En el caso del COVID, ¿no? Le llamaban la tormenta de citoquinas como consecuencia del proceso infeccioso. Por eso se recomendaba usar ¿cómo se llama? Dexametasona, pero en ciertos momentos de la enfermedad. Entonces, ¿por qué baja el dolor y la inflamación la aspirina?
primeramente, ¿quién promueve la formación de las prostaglandinas? ¿Ya? La formación de las prostaglandinas, ustedes saben ya, de que se genera por la acción de una enzima denominada la ciclooxigenasa, ¿no? La ciclooxigenasa metaboliza el ácido araquidónico, ¿sí? Y la convierte en prostaglandina. Dentro de esas prostaglandinas hay varias, ¿no? Algunas de ellas son inflamatorias, las otras promueven la liberación de linfocitos, etcétera, etcétera. Pero cuando se administra la aspirina, este centro activo de la ciclooxigenasa ataca al grupo carbonilo del éster, ¿no? Como acá hay la electronegatividad, ya hemos dicho, del oxígeno, genera un centro positivo, y este par de electrones, ¿no? Actúan nucleofílicamente a este nivel, ¿no? Como al actuar aquí, esta interacción se debilita, ¿no? Se debilita y se produce una ruptura, ¿no? Se libera esta parte que es el ácido salicílico y la enzima queda acetilada de manera irreversible. Al acetilarse esta enzima ya no puede actuar sobre el ácido araquidónico y en consecuencia ya no habrá formación de prostaglandinas. En consecuencia no habrá inflamación. En consecuencia también de ello no habrá dolor. ¿Correcto? Por eso que la aspirina son analgésicos y antiinflamatorios. Estoy un poquito resfriado, disculpen, jóvenes. Los otros mecanismos de farmacomodulación que tienen que ver mucho con la relación de la estructura química-actividad es la famosa bioisostería, ¿no? La bioisostería surge cuando se observa las semejanzas entre las propiedades físico-químicas que presentan ciertas moléculas, como por ejemplo el nitrógeno y el monóxido de carbono. Esta semejanza dio lugar a esta teoría, ¿no? Y la fundamentación de los procesos de bioisostería. Constituye uno de los métodos más frecuentes de la farmacomodulación, la bioisostería, y se refiere a la equivalencia entre átomos o grupos de átomos, atendiendo a diversos criterios como, ¿no? Como el tamaño del átomo o grupo, la distribución electrónica, los efectos sobre las propiedades físico-químicas de la molécula, entre otros, ¿no? Entonces, dos grupos pueden ser isósteros si es que tienen, por ejemplo, el mismo tamaño. Otro caso, la misma distribución electrónica. Otro, las mismas propiedades físico-químicas. ¿Ya? Entonces, la bioisostería se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? Conforme ha ido avanzando la ciencia. En el año 1919, Langmuir, ¿no? Observó esta semejanza, como hemos visto, y lanzó su teoría. Al observar la semejanza entre el monóxido de carbono y la molécula de nitrógeno, entonces él lanzó su teoría y dijo lo siguiente: dos moléculas son isósteras si presentan el mismo número de átomos y la misma distribución electrónica. Entonces aquí, por ejemplo, dice él, el monóxido de carbono es isóstero con la amina, ¿no? Con la amina. Vamos a ver. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos átomos hay acá? 1, 2, 1, 2 átomos, ¿no? Por ahí se cumple un requisito. ¿Cuál es el otro? La distribución electrónica. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, ¿no? Se cumple el requisito de la isostería por los dos parámetros según Langmuir. Otro, el dióxido de carbono con el ácido nítrico, ¿no? ¿Por qué?
el mismo número de átomos. Y la segunda requisito, la misma distribución electrónica. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8. Perdón, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. Igualito. Igual sucede con estas estructuras de aquí. Entonces, isósteras. Eso da lugar, por ejemplo, a que una piridina tenga el mismo comportamiento isostérico que un anillo aromático, ¿no? Un anillo aromático. Aquí hay otro principio, ¿no? El desplazamiento del hidruro. El nitrógeno tiene un número atómico de 7 y el carbono de 6. Pero acá tiene un hidrógeno. 6 más 1, 7, igual acá de nitrógeno 7, por lo tanto se cumple otro principio de la isostería. Igual acá, el isosterismo entre el tiofeno y el furano, igual acá entre el CH y aquí debe ser el tiofeno, ¿no? Y aquí el isosterismo entre el azufre y el grupo amino, ¿no? El grupo amino. Hola, jóvenes. ¿Entendido? ¿Jóvenes? Creo que ya se fueron, ¿eh? ¿Jóvenes? Contesten, porfa. Entonces, miren, este principio recién digamos, se lanza en el año, o aparece en el año 1919. Pero con 6 años más tarde, Green, ¿no?, formuló la ley de desplazamiento del hidruro que le estaba diciendo hace ratito. Entonces dice así, que cuando ¿sí? Sí, señorita. Ah, sí, gracias, señorita. Sí, aquí me voy. Gracias, muy amable. Gracias. Aquí Green dijo, formuló la ley de desplazamiento del hidruro, ¿no? Cuando a un átomo se le añade un hidrógeno, ese átomo coge propiedades similares al átomo siguiente de la tabla periódica, ¿sí? Según Green también extendió el concepto a especies que teniendo diferentes números de átomos poseen el mismo número de electrones de valencia. Por ejemplo, acá, el carbono tiene número atómico 6, ¿sí? Entonces, si al carbono lo adicionamos un hidrógeno, su número, digamos, electrónico, perdón, su número atómico sería 7. Si el nitrógeno tiene número atómico 7, por lo tanto son isósteros, ¿no? Son isósteros. Aquí el oxígeno tiene 8, ¿no? Si al nitrógeno le agregamos, que tiene 7, le agregamos un hidrógeno, también adquiere el número atómico de 8. El carbono tiene 6, más 2 hidrógenos sería 8. Por lo tanto, todos estos grupos son isósteros. El flúor, ¿no? El flúor es 9. El oxígeno más 1, 9. Nitrógeno más 2, 9. El carbono, ¿no?, del metilo, más 3, tiene 6 más 3, 9. Igualito, igual sucede con los otros, ¿ya? Por lo tanto, esas estructuras son isósteras. Y se fundamenta, ¿no?, o se verifica por moléculas, por ejemplo, como la aminopirina, que es un analgésico y antipirético, que tiene grupo amino, 7, se puede reemplazar fácilmente por un carbono CH, ¿no? Carbono terciario. CH sería 6 y 1, 7, isóstero. Por lo tanto, funciona también como un analgésico y un antipirético. En el caso aquí, a ver, del oxígeno con el grupo amino, ¿no? Igual acá, la procaína, un éster, el oxígeno es 8, le cambio por una amina, formando una amida, 7 más 1, 8, igual, ¿no? Isostería
el del NH con el oxígeno, ¿no? El mismo número atómico. Las oxazolindindionas, ¿no? Con la hidantoína. El oxígeno igual con el grupo amino con un hidrógeno. 8 y 8. Por lo tanto, isósteros, ¿no? Isósteros. Bueno, este creo que el concepto es para el otro, ¿no? En el caso del azufre, según este concepto de Green, ¿no? De Green decía que extendió el concepto a especies que teniendo diferente número atómico, por ejemplo, el oxígeno y el azufre, tienen diferente número atómico. El oxígeno tiene 8, ¿no? De número atómico y el azufre tiene 16. ¿Ya? Pero ¿por qué son semejantes? Poseen el mismo número, porque poseen el mismo número de electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos que están en la última capa, ¿no? Por ejemplo, acá en la capa 2, ¿no? Tiene en el 2s, tiene 2 electrones, en el 2p tiene 4 electrones. Por lo tanto, 6. Y aquí, lógicamente, que están en otro orbital, tienen 3s2 y 3p4, también 2 y 4, 6. Igual en la capa de valencia, ¿no? Tienen 6 y tienen 6, a pesar que tienen números atómicos diferentes, pero en su capa de valencia, o sea, los electrones de valencia son los mismos, por lo tanto tienen las mismas características. Correcto. Erlenmeyer, entonces, extendió el concepto de isostería a elementos o moléculas o iones con una distribución electrónica similar en su capa de valencia. Creo que tanto Erlenmeyer como Green indicaban lo mismo, ¿no? Ejemplo. Ejemplo 1. Son isósteros los elementos de una columna del mismo sistema periódico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? El oxígeno con el azufre, porque tienen la misma distribución electrónica en su capa de valencia. Hemos visto que tiene 6 y el azufre también tiene 6 en su capa de valencia, ¿no? Por lo tanto, este hidroxilo funciona igual que este sulfidrilo, ¿no? Hiposactina, se ha cambiado nada más el oxígeno por el azufre y este se convierte en un antitumoral por un efecto antagónico sobre la hiposantina, ¿no? Cuando hay un crecimiento exagerado de las proteínas, ¿no? Que generan un tumor, esto se utiliza un antagonista de la hiposantina, que sería la 6-mercaptopurina, ¿no? 6-mercaptopurina. Son isósteros también los llamados pseudoátomos, que son grupos estructuralmente no relacionados, pero que poseen propiedades similares. Por ejemplo, el cloro, el ciano, el tiociano, etc. En otros casos, los equivalentes, ejemplo 3, los equivalentes anulares, agrupaciones que pueden intercambiarse en un anillo sin dar lugar a cambios sustanciales en las propiedades físicas y químicas de este. Por ejemplo, aquí el etileno o vinil con el azufre. Permiten explicar las analogías del tiofeno y del benceno, ¿no? Del tiofeno y del benceno. Aquí me ha salido otra cosa antes. Pero lo que se trata aquí es de este, ¿no? Del tiofeno, isósteros, entre el vinilo ¿sí? Con el azufre, ¿no? El benceno con el tiofeno. En una estructura puede tener el benceno o el tiofeno, como estos son isósteros, por lo tanto van a tener la misma función. Otro ejemplo de isosterismo es la piridina con el benceno, el CH aquí, por la ley de desplazamiento del hidruro, 6 más 1, 7, nitrógeno 7. Isosterismo aquí entre el oxígeno y el azufre, acá, y entre el oxígeno y el grupo amino, ¿no? Pirrol con furano, e inclusive con el tiofeno, son isósteros. Ejemplo, el anillo aromático de la ampicilina con este anillo tiofeno de la ticarcilina tienen efectos bastante importantes ambos, ¿no? Iguales. Son antibacterianos, inhibidores de la pared celular a nivel de la capa de péptidoglucano.
Otro concepto de isostería sería aquí, según lo que dice Friedman, ¿no? El año 1950 extendió el concepto de la isostería y acuñó el término de bioisósteros, ¿no? Bioisósteros, que se conoce también como isosterismo no clásico. Y dijo así que aquellos grupos o moléculas similares en alguna de sus propiedades físicas o químicas y con el mismo tipo de actividad biológica, ¿no? Son bioisósteros los grupos o moléculas similares en algunas propiedades físico-químicas y con la misma actividad biológica. Esto incluye inclusive aquellos que tienen acciones contrarias, ¿no? Que sería en todo caso de antagonismo, ¿no? De antagonismo. Ejemplo, el hidrógeno con el flúor son muy usados en el diseño de fármacos y se basa en que ambos átomos tienen tamaño parecido, igual al metilo con trifluor de carbono. Vamos a ver, hidrógeno y flúor. Aquí tenemos el uracilo, ¿no? Que forma parte del ARN con el 5-fluoruracilo, ¿no? Un antitumoral, ¿ya? Isóstero. Aquí, el ácido nalidíxico, ¿no? Que tiene en la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hidrógeno, ¿no? Miren aquí el ácido nalidíxico, un antibacteriano de vías urinarias, un tiempo de vida media de 1 a 1.5, un tiempo de vida media bastante corto, ¿no? Se ha hecho una modificación, se ha cambiado el hidrógeno por el flúor, como aquí, y se ha encontrado una molécula mucho más potente como la norfloxacina y de mayor duración, ¿no? Que el ácido nalidíxico. En la misma actividad antibacteriana, pero de mayor duración, ¿no? De mayor duración. ¿Por qué? Porque este flúor, ¿no? Porque este flúor es un inductor negativo de electrones, ¿no? ¿Sí? Es un inductor negativo de electrones, bastante electronegativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tiene un hidrógeno, aquí hay un proceso de metabolización bastante rápido. Hay un proceso de N de alquilación. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque este grupo etil, ¿no? No es, cuando viene, por ejemplo, el citocromo, no es fácilmente, ¿no? Es fácilmente eliminado. En cambio acá, este grupo etil está más atraído hacia el nitrógeno. ¿Por qué está más atraído? Está más fijo, ¿no? Porque el flúor, ¿no? Hace que este par de electrones genere una resonancia, ¿no? Una resonancia hacia este átomo de flúor, y esa resonancia aquí genera un centro negativo que atrae más el enlace del grupo etil, y en consecuencia, esta polaridad también generada no permite que la enzima metabolizadora que produce el proceso de alquilación no lo haga tan fácilmente. Por eso que esta molécula tiene un mayor tiempo de vida media por la estabilidad que le da este isóstero, este flúor, en relación al hidrógeno, ¿no? Isosterismo también no clásico o bioisósteros, la polaridad del grupo carbonilo se mantiene, ojo, cuando ya dijimos también en grupos, ¿no? En cetonas, en ésteres, en tioéteres, en amidas, y así como en agrupamientos como sulfóxidos, sulfonas, sulfonamidas, carbonitrilos, etc. Ejemplo, isostería entre cetonas, por ejemplo acá, ¿no? Cetonas, ésteres, se mantiene la polaridad. Ejemplo acá, la meperidina, ¿no? Es un himno analgésico. Mire, aquí se ha cambiado el éster por un carbonilo y aquí por una sulfona, ¿no? Por una sulfona. Siguen siendo himnoanalgésicos, ¿no? Siguen siendo himnoanalgésicos. Unos u otros de mayor estabilidad. Por ejemplo, el éster de la meperidina sería, digamos, el menos estable. Las sulfonamidas están presentes en todas las sulfonamidas, lógicamente, ¿no? Y aquí
La polaridad, ustedes saben de que se manifiesta como consecuencia de la presencia de un grupo funcional más electronegativo que el otro, ¿no? Y ahí se está manifestando, ¿no? La acidez, ¿no? Ustedes saben, aquí tenemos el ácido carboxílico, acá tenemos el ácido hidroxámico, tiene la posibilidad de donar hidrógenos, digamos, es un ácido de bronce, ¿no? Aquí tenemos también esta sulfona, esta sulfonamida, este triazol y este niotetrazol, ¿no? Son grupos que son donadores de ácidos, ¿no? Pero aquí como estos son grupos que pueden, que pueden generar, digamos, una resonancia localizada, pueden funcionar como aromáticos, ¿no? Y esta aromaticidad hacer una interacción mucho más eficaz. Ejemplos. La indometacina, isostería entre ácidos, ¿no? La indometacina con el ácido aquí hidroxámico, ¿no? Y miren el anillo tetrazólico también aquí. Este anillo tetrazólico en la indometacina mejora, como ya dijimos, por la aromaticidad, mejora la lipofilia y aumenta la absorción. Mayor resonancia que en los anteriores, y las estructuras que tienen mayor resonancia son más lipofílicas, ¿no? Eso también lo conocen ustedes. Muy bien, jóvenes. Aquí finalmente, bueno, el farmacóforo entonces, o el SAR, perdón, la relación estructura química actividad, permite determinar la porción indispensable para la actividad que se llama el farmacóforo, ¿no? El farmacóforo.